Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y el tutorial de esta semana va a ser este cardigan súper caladito para el verano con una puntada súper sencilla. Esta puntada consta de dos vueltas nada más que se repiten, así que más fácil no puede ser. Ya sabéis que es un hexágono que tenemos que hacer 6 lados y tenemos que hacer 2 piezas. Tendríamos que hacer 2 hexágonos iguales. Y bueno, como os digo, son 2 vueltas que se repiten. Empezamos aquí en el centro preparando las vueltas con 2 vueltas que no tienen nada que ver con el patrón y a partir, perdón, de la tercera vuelta es donde empezaremos a repetir vuelta 1, 2, vuelta 1, 2, ¿vale? Mira, no sé si lo apreciáis, pero el motivo hace como un redondelito, ¿veis? Son motivos como de circulitos así, queda muy mono. Y luego, bueno, las esquinas para diferenciar las partes, las paredes, las 6 paredes. Tenemos aquí un lado, esquina a esquina. Y así, ¿vale? Hasta tener 6 lados. Y bueno, yo para la talla M estoy trabajando 16 vueltas, pero bueno, esto es muy fácil. Puedes utilizar el material que quieras y trabajar las vueltas que necesites. Simplemente vas haciendo y te vas probando y te lo vas dejando a tu gusto. Yo te doy mi referencia y luego tú haces a tu gusto. Voy a empezar trabajando el comienzo del otro hexágono que yo ya lo tengo hecho y trabajaré una vuelta con vosotras para que veáis qué vueltas son las que se repiten y así hacer 2 hexágonos iguales. El material que yo estoy utilizando es 100% algodón, hecho en 5 hebritas. Yo he mezclado varios tonos y son 5 hebras en total para un grosor de una agujita del 3,5. Puedes trabajar con el material que quieras adecuado a la aguja, ¿vale? Pero como el efecto queda muy jaspeado, no vais a apreciar bien la puntada, la muestra la voy a hacer con un color y un material liso. Voy a coger este algodón que tiene más o menos el mismo grosor y voy a trabajaros aquí la muestra, que como os digo son vueltas que se repiten. A excepción de las 2 primeras vueltas, que son de preparación. Entonces empezamos haciendo un anillo mágico. Echo ahí una cadenita y subo 2 más para tener un punto alto. Hago otro punto alto dentro del anillo. Y ahora vamos a ir haciendo 2 cadenas, 2 puntos altos. 2 cadenas, 2 puntos altos. Así todo el tiempo hasta tener 12 grupos de 2 puntos altos y 12 espacios de cadena. 2 cadenitas, de nuevo 2 puntos altos. 2 cadenitas. Perdona la interrupción de la llamada. Mira, ya tengo 12 grupos de 2 puntos separados por 12 grupos de 2 cadenas. ¿Vale? Y ahora ya tengo con mis últimas 2 cadenas que cerrar la vuelta en la tercera cadena con punto deslizado y ya cerramos también el anillo. Y nos queda así. Vale, la siguiente vuelta, todavía no son vueltas que se repiten, ¿vale? Estamos preparando el tejido. Me voy a deslizar hacia la primera espacio de cadena que me encuentro. Y ahí subo 3 cadenas y hago un punto alto. Tengo 2 puntos altos, hago 3 cadenas y de nuevo hago 2 puntos altos. Dentro del mismo espacio, separo con 2 cadenas. Eso sería una esquina, tenemos que tener 6, ¿vale? Lo que a continuación lo que vamos a hacer no va a ser una esquina, va a ser una V. En el siguiente espacio hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, solo eso. Esto no es esquina, ¿vale? De nuevo, repito 2 cadenas y hago una esquina. Ya en el siguiente sí que hago una esquina. Me voy al siguiente espacio, tengo que hacer 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Ya tengo otra esquinita de las 6 que tengo que tener. Hago 2 cadenitas y en el siguiente espacio
solo hago una V con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Hago 2 cadenas y tengo que hacer otra esquina. Entonces vamos alternando. En un espacio hago una esquina y en el siguiente espacio hago una V. La esquina son 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos, que la estoy terminando ya. Tengo que hacer 2 cadenas de separación, me voy al siguiente espacio y hago una V con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. De nuevo hago 2 cadenas de separación y ya tengo que hacer en el siguiente espacio una V. 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Continúo haciendo 2 cadenas y la V, ¿vale? Entonces esta vuelta la empezamos con la esquina, 2 cadenas, una V, 2 cadenas, una esquina, 2 cadenas, una V, 2 cadenas, una esquina, 2 cadenas, una V, 2 cadenas, una esquina, 2 cadenas, una V, así hasta que nos quedemos ya sin espacio. Nos van a salir 12 esquinas y 12 Vs. Completo la vuelta con 6 esquinas y 6 Vs, que creo que he dicho antes 12, me he confundido, ¿vale? Serían 6 esquinas y 6 Vs, las que termino teniendo al final. Termino con mis 2 cadenas y cerrando la vuelta en la tercera cadena. Me deslizo hacia la esquinita. Y a partir de ahora empieza el patrón que se repite. La vuelta número 1 es la que vamos a hacer ahora. Y siempre en las esquinas, cuando lleguemos a una esquina tenemos que hacer la esquina. 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Vale, y empezamos el patrón. Tenemos que hacer 5 cadenas. 5 cadenas. Busco la V. En el primer punto de la V hago un punto alto, 2 cadenas y en el segundo punto de la V hago un punto alto. De nuevo 5 cadenas. Y en la esquina hago la esquina. Y esto es lo que vamos a repetir en los 6 lados. Ya he completado un lado. Cuando complete esta esquina habré completado un lado. Y tenemos que completar todos los lados igual. Como este lado, hacemos los 6 lados. Entonces repito. 5 cadenas. En el primer punto de la V hago un punto alto. Hago 2 cadenas. En el segundo punto de la V hago un punto alto. Y de nuevo 5 cadenas. Y siempre vamos a empezar la vuelta número 1 de esta forma, con las 5 cadenas, y terminaremos con las 5 cadenas. Pero eso ya lo vamos viendo según vamos avanzando en el tejido. No tiene pérdida, ya veréis, muy, muy fácil. Ya he completado la otra esquina y tengo otro lado completo. Pues así de fácil completamos todos los lados, los 6. Finalizo con mis 5 cadenas y en la tercera cadena deslizo para cerrar la vuelta. Me deslizo hacia la esquina. Y vamos a hacer la segunda vuelta del patrón que se repite. La segunda vuelta la hacemos siempre empezando las esquinas, haciendo la esquina. Aquí tengo la esquinita, la tengo que completar con los dos puntos altos, las 3 cadenas, los 2 puntos altos. Y cada vez que llegue a una esquina hago lo mismo. Y entonces, empezamos el patrón. 2 cadenas. En el espacio de 5 cadenas, cuento la del centro, que sería la tercera, y ahí hago una V con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo sitio. De nuevo hago 2 cadenas. Y donde tengo el cuadradito, en el primer punto
hago un punto alto sin terminar. Me voy al segundo punto y hago un punto alto sin terminar y termino. Me queda así. De nuevo hago 2 cadenas. De nuevo cuento en la tercera cadenita, que es la del centro, en las 5 que me encuentro, y hago una V. Con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. 2 cadenitas y ya estoy en la esquina. Tenemos que hacer la esquina y repetir lo que acabo de hacer en cada lado. Son 6 lados, tenemos que repetir esto por 6 lados. ¿Vale? Me va quedando así. Repito, otro lado con vosotros para que veáis cómo. Serían 2 cadenas. En la tercera cadenita, busco la que es la del centro y hago una V. Dos cadenas, me voy al cuadradito y en el primer punto hago un punto alto sin terminar. En el segundo hago un punto alto sin terminar. Lo termino y hago 2 cadenas. De nuevo tengo las 5 cadenitas, me voy a la tercera y hago una V. De nuevo hago 2 cadenas y me voy a la esquina y trabajo la esquina. Y así tenemos que hacer todos los lados de esta segunda vuelta que se repite. En la siguiente vuelta haremos la vuelta número 1 y en la siguiente la vuelta número 2. Así que siempre vamos a hacer ya estas 2 vueltas que estamos trabajando. Completé la vuelta, me deslicé la tercera cadena, me metí en la esquina y trabajé la esquina. Y bueno, ya podemos decir que sabemos el patrón porque vamos a repetir a partir de ahora lo que acabamos de hacer. Vuelvo a la vuelta número 1. ¿Vale? Siempre empiezo con 5 cadenas y acabo con 5 cadenas, que será la que me irán aumentando el tejido. 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, tengo que irme a la V. En la V hago un punto alto en el primer punto. Hago 2 cadenas y hago un punto alto en el segundo punto de la V. Y yo tengo ahí un cuadradito. Hago 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy a la V, o sea que esto me lo salto. Estos puntos cerrados juntos me los salto. Me voy a la V y repito. Punto alto, 2 cadenas. Punto alto en el segundo punto de la V. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya no tengo más V, ya lo que tengo es una esquina, así que trabajo esquina. Y así de fácil es el patrón. Esta vuelta es súper sencilla, son 5 cadenas y tenemos que trabajar el cuadradito encima de las V, 5 cadenas y trabajamos el cuadradito encima de las V. Todo el tiempo así. ¿Veis? Entonces, en la primera vuelta de cuadradito, que la voy a llamar así, solo teníamos un cuadradito. En la siguiente vuelta de cuadraditos ya tenemos 2. Y vamos a ir aumentando así. Vale, bueno, pues ya está, todo es así, de fácil. Cada lado repetimos lo mismo. 5 cadenas. Me voy a la V. Hago un cuadradito. Un punto alto, 2 cadenas. Y en el segundo punto de la V hago el otro punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente V. Y repito el cuadradito. 1, 2, 3, 4, 5. Ya no tengo más V's, así que como lo que tengo es una esquina, trabajo una esquina. Repetimos esto por todos los lados en esta vuelta número 1 que estamos repitiendo. Completé la vuelta número 1, me deslicé a la tercera cadena y a la esquina. Y trabajé la esquina. Vuelta número 2. Repetimos la vuelta número 2, donde tenemos las cadenas, hacemos la V, donde tenemos los cuadraditos, hacemos los 2 puntos cerrados juntos.
Entonces, para eso, entre medio siempre vamos a hacer 2 cadenitas de separación. 2 cadenitas de separación, me voy a la tercera cadena, que es la central, y hago una V. Hago 2 cadenitas de separación, me voy al cuadradito, hago un punto alto sin terminar y un punto alto sin terminar en el otro punto y cierro todo junto. Hago 2 cadenitas de separación, me encuentro las cadenitas, hago una V. Hago 2 cadenitas de separación, me encuentro un cuadradito, hago en el primer punto uno sin terminar, en el segundo uno sin terminar y termino. Hago 2 cadenas, me encuentro 5 cadenas, en la tercera hago la V. Hago 2 cadenitas y ya no me encuentro otra cosa que no es la esquina, entonces ya tengo que hacer la esquina. He completado un lado y todos los lados se trabajan igual. De hecho, es muy intuitivo porque te vas encontrando lo que tienes que hacer. ¿Vale? Mira, ya tengo mi circulito, ¿veis? Bueno, pues en el siguiente lado, repito, 2 cadenas, la V, 2 cadenas, los 2 puntos cerrados juntos, 2 cadenas, la V, 2 cadenas, los 2 puntos cerrados juntos, 2 cadenas, la V, 2 cadenas, la esquina. Completo la vuelta y la siguiente vuelta será la vuelta número 1, que como me encuentro de esta forma, el patrón, hago esquina, 5 cadenas. Dentro de la V hago un cuadrado, 5 cadenas, me salto esto, en la V nada más, hago los cuadrados. 5 cadenas, en la V hago el cuadrado, 5 cadenas, esquina. Nos va a ir creciendo, como veis, pues fijaros, aquí la vuelta de las V, el anterior tenía 2 y ahora tengo 3. Así iré aumentando. Bueno, pues yo ya doy por explicado el patrón porque es repetir todo esto durante 16 vueltas he hecho yo. Tú tienes que hacer las que te vengan bien para tu tamaño. Yo cuento desde la primera, ¿eh? Aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas tengo ya. Serían 16 vueltas para el tamaño que yo estoy haciendo por el material que yo trabajo también. Dependiendo del material que tú estés trabajando, tendrás que hacer una cantidad de vueltas o no. Yo voy a dar medidas ahora de lo que me ha dado lo mío para que os podáis orientar. Mira, la medida os la voy a dar desde el alto, digamos, hasta el centro, ¿vale? Y así mide todo. 27 centímetros hasta el centro. Bueno, pues ahora, una vez ya tengamos hechas las dos piezas iguales, tenemos que cerrar la manga y luego por la espalda. Entonces yo voy a irme a 2 esquinitas y eso será una manga. A ver que me oriente. Tengo aquí una esquina, que no me entra la cámara. Tengo una esquina, cualquiera de ellas, ¿eh? Una esquina. La que continúa, doblo ahí. Ya sabéis porque hemos trabajado más veces chaquetas de hexágono. Y la siguiente esquina que tengo en este lado con la de arriba. Bueno, pues ya se supone que así nos sale la parte de la manga y hacia abajo la parte de la espalda, que sería esta de aquí detrás, y el delantero. Y como veis, queda como con forma, queda como redondito, no queda completamente recto, pero queda mono así. Y además la voy a hacer en plan más chiquitita, más cortita, porque, bueno, tengo muchas largas y esta va a ser más veraniega. Bueno, pues cerramos esta parte, en principio, entera. ¿Vale? Porque luego el hueco de la espalda, es que sí que es verdad que tenemos que dejar hueco de espalda. Entonces entera no la vamos a cerrar. Nos vamos a quedar ahí, creo yo. A ver dónde nos podemos quedar, que nos quede un espacio suficiente. Pues esquina V
y hasta el punto que está unido, los dos que están cerrados, ¿vale? Hasta ahí. Y lo demás lo dejamos. Y esto lo dejaremos de cuello. Del espacio de cuello, si no es que no sé si hace falta tanto. Sí, mínimo eso. ¿Vale? Pues cerraríamos hasta ahí para dejarnos el espacio del cuello. Esta sería la parte de la espalda que también iría unida. Así que cuando terminéis la vuelta, yo le tengo el hilo cortado, pero como tengo el otro que todavía no lo quité, pues voy a cerrar con vosotros aquí. Entonces, mira, yo tengo aquí el marcador para que no se me fuera la hebra. Lo voy a quitar y voy a marcar hasta donde quiero llegar cerrando. Que dijimos que era hasta el punto doble cerrado junto. De un lado y del otro. Cuando llegas a esa parte, yo ya paro de cerrar. Me lo he puesto al lado derecho, pero es lo mismo, ¿vale? Y cerramos de esta forma. Retomo. Yo he hecho ahí una cadenita, entro en la esquina de atrás y deslizo. Bueno, deslizo, vale, vamos a deslizar, pero lo siguiente va a ser hacer puntos bajos. Hago 2 cadenitas. Las 2 cadenitas me da para llegar, bueno, pues a este primer punto y al primer punto del abanico de atrás. Paso, hago un punto bajo, 2 cadenas y ahora voy al espacio de un lado y de otro y hago un punto bajo. 2 cadenas, me voy a meter en la V y en la V. Paso, hago un punto bajo. 2 cadenas y a ver cómo me va quedando esa unión así, con reborde. Así que no. No. Era una prueba, no me ha salido. Vamos a hacerlo como normalmente lo hago, perdonadme, ¿eh? Venga, esto sí lo vamos a cerrar juntos, que es el primero. Y ahora ya hago 2 cadenas. Entro en el primero. Lo voy a pasar y voy a hacer 2 cadenas. Y del otro lado entro en el primero. Lo voy a pasar y hago 2 cadenas. Y de esta forma mejor, ¿vale? Ahora en el espacio lo paso 2 cadenas, espacio, paso 2 cadenas. Ahora me voy a la V, paso 2 cadenas, la V, paso 2 cadenas. Seguimos. En el espacio paso 2 cadenas, en el espacio paso 2 cadenas. Es más o menos la distancia que nos va dando. Ahora pues voy a entrar aquí en el punto. Paso 2 cadenas, en el punto paso 2 cadenas. En el espacio paso 2 cadenas y ahora voy a ver cómo va. En el espacio paso 2 cadenas. Vamos a ver cómo va. Vale, nos queda, veis, es que queda invisible porque claro, encima este material es así como muy mezcladito, pero vaya, con cualquier material te va a quedar igual. Pues así cerramos hasta donde tenemos el marcador. Bueno, pues hasta aquí habríamos cerrado la parte de la manga, las 2 partes de la manga y la espalda, ¿vale? Solo un lado es lo que hay que cerrar, los delanteros se quedan abiertos. Y ya, por último, vamos a hacer unos pompones en las mangas y alrededor de toda la chaqueta. A ver, lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Solo lleva esto, unos pompones, ¿vale? Y lo va a llevar en las mangas y por toda la chaqueta. Empezamos en donde queráis, ¿vale? Por ejemplo, en una esquinita y giramos toda la chaqueta hasta llegar ahí, haciendo esta puntada que yo os voy a hacer aquí en una manga y que es lo mismo que vamos a hacer por el cuerpo después. Entonces preparamos la primera vuelta. Sería, vamos a añadir aquí
la hebra, donde tengo la costurita, por ejemplo, o mejor en una esquinita para irme a la otra. Y mira, los espacios que vamos a crear tienen que ser múltiplos de 3. Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos haciendo aquí. Voy a subir con una cadenita y voy a hacer un punto bajo. Y 1, 2 y 3 cadenas. Así tendría un punto alto más una cadena de separación. Cojo hebra, me voy al espacio y hago un punto alto. Una cadena, me voy al siguiente espacio, un punto alto. Una cadena, me voy al siguiente espacio, un punto alto. Una cadena, donde voy encontrando espacio, por ejemplo aquí hay una V, pues ahí lo he hecho. En el siguiente espacio, un punto alto. Cadena, siguiente espacio, punto alto. Cadena, siguiente espacio, punto alto. Y teniendo en cuenta que tienen que ser múltiplos de 3 los espacios. He completado toda la vuelta así y ahora nos vamos a deslizar al primer espacio y vamos a empezar haciendo el primer pompón ahí. Hago una y un punto bajo. Y subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Cojo hebra. Cuento 1, 2, 3 y detrás de la cuarta, que tengo ahí una pancita, ¿veis? Ahí hago un punto alto sin terminar. 2 y 3. Termino, subo 1, 2, 3 cadenas y aquí en el espacio que se me queda detrás de la primera cadena, repito 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar. Y ahora los termino y tengo 2 pomponcitos. Los doblo sobre sí, de esta forma. Y aquí abajito paso con deslizado para unirlo. Ahora hago 3 cadenas y me voy a saltar aquí debajito 1, 2 y en el tercer espacio hago un punto bajo. Y nos va a quedar así. Repetimos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cojo hebra, cuento 1, 2, 3, detrás de la cuarta, engancho y saco 3 puntos sin terminar. Los cierro juntos y levanto 3 cadenas. En el arito que se me hace aquí, repito 3. 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar. Termino, los doblo y engancho para unirlo. Con punto deslizado. Hago 3 cadenas, me salto un espacio 2 y 3 y en el tercero hago un punto bajo. Y así vamos a ir haciendo todos los pompones. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuento 1, 2, 3 detrás del cuarto. Saco 1, 2 y 3 puntos sin terminar. Termino, hago 3 cadenas y vuelvo a sacar aquí la base. 1, 2 y 3. Termino, lo doblo y lo uno con punto deslizado. Hago 3 cadenas y me salto 1, 2 y en el tercer espacio un punto bajo. Pues estos pomponcitos
Lo vamos a hacer las dos mangas y por toda la chaquetita. Para el cuerpo también hay que hacer esa primera vuelta de cadenita y punto alto en los espacios, ¿vale? Para preparar antes de los pompones. Pero una cosa que os quería explicar, aquí voy haciendo igual, voy metiéndome en cada espacio, pero cuando lleguemos a las esquinas que tenemos abajo y en la solapa y en la parte de arriba del todo, ahí haremos un punto alto, una cadenita y en el mismo sitio haremos un punto alto para que nos quede también la esquina, ¿vale? Y a lo demás vamos saltando punto alto en cada espacio y la cadenita de separación. Yo estoy rodeando ya todo, ya estoy terminando. He empezado en la parte de abajo de la espalda, en el centro, donde tenía la costura. Ahí he empezado a hacer mis primeras puntadas y ahí voy a terminar, ¿vale? Porque le he dado la vuelta a todo. Entonces eso, que tengáis en cuenta que las esquinitas, las dos que están abajo y las dos que están arriba, son 4 en total, hacemos esto para que nos quede en esquina. Y así nos queda nuestra chaquetita tipo torerita, que de este tipo así no tenía yo ninguna, más cortita, así que, bueno, de estas veces que quieres llevar algo, pero poco porque es verano y tampoco hace falta tanto, ¿no? Pues una cosa diferente. Mira, me falta eso, pues rematar las hebritas y listo. Y ponérmela. Ya la habéis visto cómo queda. Queda pues eso, muy recogidita, más bien redonda, no es tan cuadrado, el acabado es más redondo. Es diferente. Espero que te haya gustado. ¿Vale? Déjame un like y algún comentario y nos vemos muy prontito. Hasta luego.